META, Movimiento Estamos Todos en Acción. IDI, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Conversatorio sobre Educación Sexual Integral y Discapacidad. Bueno, primero presentarme, soy Guadalupe Bargiela. No sé si se me enfoca bien, díganme cualquier cosa. Bueno, la idea es comenzar el conversatorio hablando de, bueno, yo soy de Argentina, cabe destacar, por ende, por eso voy a hablar del marco legal un poquito de Argentina, digamos, y de qué pasa con la ESI en nuestro país, ¿no? La ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, fue sancionada en octubre de 2006. Es la Ley 26.150 y tiene como objetivos que todas las personas que concurran a establecimientos o colegios, establecimientos educativos de nivel primario, secundario o técnico, puedan tener formación en educación sexual integral. Todas las personas se refiere a todas, incluyendo cada provincia, cada región del país, digamos, ¿no? Ahí la perdimos, Aguada, se congeló. Bueno, aprovecho que se interrumpió, Guada, un momento que aprovecho de la interrupción para contarle a todo el grupo que ya somos 44, 45 personas conectadas. Ahora Guada vuelve a empezar de nuevo, pero como se cortó un minuto, aprovecho para hacer un aviso importante. Queremos contarles que esta sesión de Zoom va a ser grabada, entonces para que sepan que después también vamos a poder volver a verla y que estén al tanto de que se va a grabar. Nada más, ya se avisó por correo, pero por las dudas está bueno volverlo a decir. Ahora sí, perdón, Guada, ya somos 46 participantes conectados, así que podés retomar. Y tal vez empezar de nuevo. Genial, bueno, me presento nuevamente entonces, soy Guadalupe Bargiela, soy de Buenos Aires, Argentina. Voy a estar moderando el taller, el conversatorio. Y bueno, la idea es, primeramente, hablar del marco legal en Argentina. Después, en la instancia de debate, comentaremos qué pasa en otros países. El marco legal de la ESI, que es la educación sexual integral, fue sancionada en 2006. Es la ley 26.150 y dice, como primera cuestión fundamental, que todas las personas que concurran a establecimientos educativos, ya sea primario, secundario o instancias técnicas, tienen derecho a formarse en educación sexual integral. O sea, tienen derecho todas las personas, ¿por qué? Porque lo que dice la ley es que abarca, digamos, o implica que todas las personas de ya sea cualquier provincia o cualquier parte del país, ¿no? A nivel regional. Sus objetivos principales es, bueno, nuevamente la educación sexual en todos los establecimientos, transmitir conocimientos para promover una actitud responsable en ESI a la hora de utilizar los conocimientos, digamos, prevenir problemas de salud sexual y reproductiva, promover un trato igualitario, y tenemos como artículo fundamental el artículo 5, que garantiza la sanción obligatoria y la aplicación, nuevamente como en todos estos establecimientos, pero con un criterio, digamos, que le dé cada establecimiento. Por ejemplo, no es lo mismo una escuela rural que una escuela de conurbano. No sé, del conurbano bonaerense o del conurbano de cualquier provincia o ya sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Por otro lado, comentar que, bueno, este artículo tiende muchas veces a ser interpretado como de diversas formas, porque muchas personas lo interpretan como esto de, bueno, pero si tiene como libertad de darse a criterio de cada colegio, o sea, se puede interpretar de formas distintas, entonces se da muchas veces desde una cuestión religiosa o desde una cuestión así como con otro enfoque que no abarca el de la ESI, digamos. Y eso muchas veces perjudica a la persona que se está formando. Por otro lado, comentar la Ley Nacional
25.663, que crea el programa de salud sexual y procreación responsable, la 25.584, que prohíbe que se le impida el acceso a las personas embarazadas a sus establecimientos educativos. Y esto se puede vincular, quizás relacionar, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la cuestión de los ajustes razonables. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad muchas veces necesitamos de esos ajustes, son muy necesarios porque ayudan a nuestra educación. Por ejemplo, no sé, un dibujo texturado para una persona con discapacidad visual. Por otro lado, la ley 27.234, que habla de la educación en igualdad, y fija las jornadas obligatorias con la cuestión de la ESI. Que haya siempre, una vez por año, jornadas que hablen de la temática, además de las clases y los contenidos curriculares. Bueno, ¿por qué elegimos ESI y elegimos discapacidad? ¿Y por qué relacionarlo, no? Todo, o sea, estas dos cuestiones que nos parecen fundamentales, digamos, y que nos parecen que son transversales a toda esta cuestión. Creemos que como en los establecimientos educativos muchas veces no se da ESI, o la ley no se cumple, o su implementación muchas veces es muy difícil, a las personas con discapacidad nos pasa que muchas veces no tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, en esta cuestión, un dibujo con textura, o un pictograma para personas con autismo, o los ajustes razonables pertinentes o que le correspondan a cada persona con discapacidad. Se perdió Guada, pero me había dado la palabra. Yo también de paso me presento, mi nombre es Mai. Yo soy parte de Meta, trabajo en educación y en arte también, soy profesora de arte. Y les quiero contar un poco retomando la presentación de Guada, que lo que nos contó un poco fue el marco normativo en Argentina de la educación sexual integral y todas otras leyes que acompañan, que vienen a ser como el plexo normativo que se enmarca en todas estas cuestiones de derechos sexuales y de educación. Contarles que este conversatorio y este proyecto surge a partir de un proyecto que venimos haciendo en Meta, que tiene que ver con educación, con distintas cuestiones que hacen a la educación inclusiva. Para quienes no conocen Meta, les cuento que Meta quiere decir movimiento Estamos Todes en Acción, es un movimiento que tiene representantes en varios países de la región, y en Argentina tenemos varias personas que venimos trabajando en materia de derechos humanos hace bastante tiempo. Hay muchos compas presentes, así que aprovecho para saludarles, muchos compas presentes de Meta, de Argentina y de Uruguay también. Y bueno, de Costa Rica veo que hay algunas personas de Costa Rica, pero no sé si hay alguien de Meta. Somos por ahora 56 participantes en este conversatorio, y lo que vamos a hacer es una breve exposición a algunas compañeras, así que ahora le vuelvo a dar la palabra a Guada para que nos vaya presentando y podamos empezar a abordar la temática. Bueno, a continuación le doy la palabra a Judith Meresman, que va a comentar los proyectos realizados en Meta. Yo soy Judith. Les cuento en primer lugar que estoy muy contenta de que me hayan invitado a este espacio. Yo formo parte de Meta, o por lo menos formé parte de Meta en sus comienzos, formo parte de IDI, que es la organización de donde surge Meta. Meta arrancó hace unos cuantos años, como decía May recién, y IDI, que es el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, como es un nombre kilométrico, le decimos por la sigla IDI, en realidad arrancó varios años antes. En el 2011 ya estábamos haciendo proyectos inclusivos sobre salud sexual y reproductiva. En ese momento era como bien basado, digamos, en la salud, con un grupo de jóvenes sordos e hipoacústicos en Uruguay. Y bueno, y de ahí en adelante hicimos varios proyectos en los cuales, digamos, en el camino apareció Meta, con jóvenes, como contaba May, de diferentes países, y estas jóvenes con diferentes intereses. Algunos se vincularon con esto de la ESI, ¿sí? Y por eso me invitaron acá, les compas, a contar específicamente sobre uno que se llamó Decímelo a mí, que les quiero contar un poquito. Es un proyecto que tiene unos cuantos años,
Y hoy a la tarde pensaba, ¿qué tendrá de interesante para ustedes que yo les cuente un proyecto de hace 3 años atrás o 4 años atrás? Y me parece que en realidad se trata como de ir retomando luchas que se vienen dando y ir enriqueciendo esas luchas con nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito de Decímelo a mí, después los voy a tratar de convencer, persuadir o invitar a que participen de algo que en realidad yo también formo parte, que es, yo soy miembro del equipo del Programa Nacional de ESI, del Ministerio de Educación de Argentina, y bueno, estamos haciendo una movida ahí en la cual yo permanentemente soy como la gotita china que todo el tiempo trata de incluir materiales pensados de manera inclusiva, y ustedes me pueden ayudar en esto. Así que bueno, voy a hacer todo ese recorrido, si puedo, en los 5 minutos que tengo, que empieza con Decímelo a mí, que fue un proyecto. Yo tengo acá, armé una presentación, si quieren les muestro algunas imágenes. Decímelo a mí fue un proyecto pensado para jóvenes sordos, y por lo tanto fue pensado en su idioma natural, que es la lengua de señas. A mí me tocó coordinar ese proyecto, pero buscamos referentes en los 3 países donde se desarrolló. Funcionó en Argentina, en Uruguay y en Costa Rica. En cada país, la persona que comandaba el proyecto era una persona sorda, y como este grupo de jóvenes en realidad no tenían experiencia en temas de educación sexual integral, lo que hicimos fue empezar con unas jornadas de capacitación interna del equipo. Realmente el proyecto se llamaba ¿Cómo se dice? La idea era buscar términos vinculados a la ESI, pero en lengua de señas. En esta instancia de capacitación y reflexión que tuvimos original, llegamos a la conclusión de que en realidad no era buscar unas señas en las diferentes lenguas de señas. Ustedes saben que en cada país la lengua de señas es diferente. Entonces, ya esa era nuestra primera dificultad, que los referentes de estos 3 países hablaban distintos idiomas, ¿sí? Lengua de señas argentina, lengua de señas uruguaya y lesco, que es la lengua de señas de Costa Rica. No se trataba de buscar las señas para decir género, para decir intimidad, para decir diversidad sexual y cuidados del cuerpo, porque ellos ya las sabían. Lo que ellos querían es que el proyecto se abocara a sacar los intermediarios del camino, buscar materiales que les hablaran directamente a ellos. Cambiamos el nombre, se dejó de llamar Como se dice, ellos se pusieron en lugar protagonistas y se empezó a llamar Decímelo a mí, buscando que tanto los profesionales de la salud, los educadores y educadoras, empezaran a hablarle en un lenguaje que los tomara realmente como protagonistas y como destinatarios. En los 3 países hicieron estos chicos talleres con otros jóvenes sordos y sordas, tratando de pescar cuáles eran los intereses relacionados con la ESI, sobre los cuales necesitaban información y materiales en lengua de señas. Acá vemos imágenes habíamos visto primero imágenes de talleres que se dieron en Uruguay. Germán era el referente que hacía talleres, cayó en un taller con un vestido, en otro taller dibujaban siluetas y le asignaban roles y estereotipos de género según si consideraban que esa silueta era varón o mujer. Bueno, se pusieron como a pensar en cuáles eran los temas que los motivaban, digamos. Hay imágenes de un campamento internacional que se hizo en Córdoba, con un montón de jóvenes con discapacidad auditiva, que también en el medio del campamento se pusieron a reflexionar sobre estos temas y qué era lo que para ellos en ese momento, en el 2016, faltaba como información. Acá pasa otra filmina que vemos imágenes de talleres en Costa Rica, a donde Irene se encontraba con otra realidad completamente diferente. No había ley de matrimonio igualitario en Costa Rica, era otro piso de arranque para empezar a pensar en estas cuestiones. De esos talleres salieron las temáticas que los jóvenes necesitaban, y a partir de esas temáticas se les ocurrió a los chicos hacer afiches que tenían una foto fija, pero que si uno apuntaba a esa foto con un celular y una aplicación que conseguimos que de Onda nos diera el permiso al programador para utilizarla de manera gratuita, escaneando ese afiche
esa imagen fija cobraba vida y hablaba en lengua de señas. Esto que parece como bastante surrealista, aunque ahora con el coronavirus ya perdimos la idea de qué es ciencia ficción y qué no, lo que hacía esto de la realidad aumentada era sacar del medio la dificultad del lenguaje. No me quiero detener tampoco en hablar de la aplicación. Lo que quiero decir es que no se usaba la tecnología de manera snob porque era canchero. Se usaba porque justamente convertía un material gráfico que no podía tener muchas palabras, porque hay muchos jóvenes sordos y sordas que no leen español de manera muy fluida. Entonces lo que hacía era convertir ese texto, esa imagen, en la lengua de señas. La imagen cobraba vida en el celular y se transmitía un mensaje sobre diversidad sexual, sobre género, sobre comunicación familiar, sobre orientación sexual, temas que habían surgido en esos talleres, en lengua de señas. Yo pensando en estos días, que ayer en una reunión Mai contaba que estuvieron usando el hashtag Preguntame cómo aprendo en este último tiempo, pensaba en estos puentes, en estas vías, estos contactos que les decía recién, que trascienden los proyectos y trascienden los años y tienen que ver con el espíritu de Meta, que es ponerse en el lugar de protagonistas, ¿sí? Decímelo a mí o preguntame cómo aprendo, es ponerse en el lugar de protagonistas. Y me parece que el juego de Meta, que en realidad es una sigla, tiene que ver con eso, tiene que ver con meterse en lugares que no fueron diseñados para personas con discapacidad. Es meterse a pedir cosas que no fueron establecidas como primera mano. Y ahora, para cerrar, viene este chivo que les dije que iba a hacer, y que de paso les cuento algo que es una primicia. A partir del martes, si llegamos, porque estamos corriendo, en el portal Seguimos Educando, que es la plataforma educativa que se encontró desde el Ministerio de Educación para transmitir los contenidos para los 3 niveles educativos, va a haber una sección que le estamos llamando Colección ESI. Va a ser totalmente nueva, espero que funcione a partir del martes o algún día de la semana que viene, y va a tener como novedad que va a haber materiales no solamente para docentes, como existieron hasta ahora, sino también para estudiantes de los 3 niveles y para familias. Y estos materiales van a ser interactivos, ¿sí? Van a haber juegos en los que puedan participar, van a haber lugares donde puedan subir sus propios videos. ¿Cuál es la invitación? Es que ustedes se metan a mandar sus propios videos en lengua de señas, con audiodescripción, con lenguaje simple, videos accesibles, pensados para chicos y chicas que como ustedes por ahí necesitan accesibilidad para hablar de la ESI. O sea, nosotros lo podemos pensar desde el programa, pero son ustedes quienes tienen que reclamar esos derechos que hablaba recién Guada. ¿Para qué nos sirve el marco normativo? Para poder defender, conocer las leyes, nos sirven para después ir a reclamarlas y pedir que se cumplan. Si no nos sirven, son letras muertas, ¿sí? Ustedes están hoy, que es sábado, ¿sí? Antes de tomarse una cerveza, acá reunidos, escuchándonos a nosotras hablar. Quiere decir que están muy interesados, interesades. Agarren ese interés y métanse a pedir que los escuchen, ¿sí? O que los vean, o que tomen en cuenta sus intereses. Bueno, eso nada más. Muchas gracias por la invitación y me quedo acá para la parte del diálogo. Muchas gracias, Yu. Gracias, Y vuelve, Guada, estás habilitada, ¿eh? Ahí va. Bueno, muchas gracias, Judith. Tiene la palabra Maika Purro hablando de afectividad. Bueno, voy a tratar de ser breve yo porque ya estoy hablando mucho, pero voy a abordar un tema que me parece que es bien interesante, que tiene que ver con el eje de la afectividad. Tal vez ustedes, quienes conocen bien la letra de la ESI y su implementación en las escuelas, saben que la ESI tiene varios ejes transversales que son muy importantes, y yo hoy me voy a enfocar en un eje que es el del respeto por la diversidad, y sobre todo la valoración de la afectividad, que son justamente temas que le dan sentido a este conversatorio que se llama
qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa con la educación sexual integral y qué nos pasa con la educación inclusiva? Realmente me parece que es importante que podamos empezar a entender que estas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad no tienen que ver con las personas con discapacidad en sí mismas, sino con todo el grupo y con toda la escuela y con toda la comunidad. Entonces es importante que dentro de esto que son esos espacios donde nos encontramos, las aulas, esos espacios que compartimos en comunidad, podamos empezar a prestar atención, sobre todo porque dentro de lo que es la normativa y la escuela, es el marco normativo, es lo que es la ley, digamos, es lo que está normado. Poder empezar a prestar atención y a visibilizar todo lo que tiene que ver con la afectividad, con cómo nos tratamos, tiene que ver con la expresión de los sentimientos, tiene que ver con poder poner en palabras eso que nos pasa, ¿no es cierto? No solamente nos pasa a las alumnas, alumnos, a las familias y también a los docentes y a las docentes. Entonces, bueno, por ejemplo, dentro de los temas que intervienen en el cotidiano escolar y que además también tienen que ver con las prácticas docentes, cuando, por ejemplo, en todo lo que es el análisis de obras literarias o de obras de arte. También lo cuento porque yo soy profesora de arte, entonces tiene que ver con mi formación también y con mi trabajo. Es muy importante que podamos tener en cuenta que estas producciones conllevan ciertos sentidos y no son cualquier sentido, tienen que ver con un sentido común que entonces, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de amor, que es algo muy importante, que nos parece que es muy importante que en la escuela tenga un lugar, por ejemplo, podemos hablar del amor romántico, ¿no? Y el amor romántico tiene que ver con ese lugar de, tal vez, que muchas veces ocupan los estereotipos, el amor de las princesas, esas mujeres pasivas que están siempre a la espera de alguien que las rescate, ¿no es cierto? Bueno, y realmente son temas que tenemos que empezar a poder deconstruir, ¿verdad? Poder empezar a ocupar lugares desde el pensamiento, desde socializar qué nos pasa con todas estas cuestiones que vienen tal vez en los sentidos comunes, en el sentido común, vienen metidas ahí en todo lo que nos pasa y dan forma a nuestra vida. También otro de los temas que me parece importante abordar es la cuestión del amor incondicional, ese amor que muchas veces en esta sociedad tan condenatoria se nos adjudica a las madres, y realmente me parece que en el ámbito de la discapacidad tal vez es un tema que es importante que podamos pensarlo, porque bueno, muchas veces las madres, muchas veces en nombre del amor, tendemos a la sobreprotección de las personas, de nuestros hijos e hijas, y no les dejamos crecer, no les dejamos autonomía, no les dejamos libertades o les recortamos. Entonces es muy importante que podamos en la escuela, en todos los niveles del sistema educativo, comprender que todas las personas necesitan su intimidad, que sea respetada su intimidad, que sean respetadas sus decisiones respecto de cómo me constituyo, cómo constituyo mi identidad, cómo me gusta vestir, cómo me gusta llevar mi peinado, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una persona. Es algo que es muy importante también y que tiene que ver con lo que hoy la escuela tiene la obligación y los estudiantes tienen el derecho a recibir una educación de calidad que contemple estos pequeños detalles que vienen entramados en absolutamente todo lo que compartimos en la cultura y en todo lo que compartimos en las escuelas. Así que bueno, muy cortito, pero también instalarles la temática para poder seguir compartiendo luego cuando el conversatorio se abra. Así que con esto nomás voy cerrando esta parte y les dejo de vuelta con Wada. Bueno, gracias Mai por tu intervención. Y a continuación le damos la palabra a Juli Engracia, que va a hablar sobre experiencias inclusivas en la formación docente. A todas, yo soy Juliana Engracia, soy estudiante de la licenciatura y de profesorado en educación en la Universidad Nacional de Quilmes, es la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno,
Estoy en Meta porque siento que puedo ayudar a que haya una verdadera educación inclusiva y para que los pibes y las pibas puedan tener una escolaridad más amena que la que es hoy en día. Siento que el término educación inclusiva es, ¿cómo decirlo? Es una construcción social y cultural que no tendría que existir esta distinción entre lo que es la educación común y la especial. Bueno, y por otro lado, milito lo que es la educación sexual integral, porque creo que es un eje fundamental y transversal en la vida educativa de los pibes y las pibas, porque hay que tener en cuenta que los pibes y las pibas son personas que se están construyendo constantemente y las herramientas que brinda ESI son más de lo que se piensa o se dice en los medios de comunicación, que es hablar solo sobre relaciones sexuales, ¿no? Es de desprestigiarla, desvalorizarla, minimizarla desde esa forma. Hay que tener en cuenta, como dijo Wada, que la ley se sancionó en 2006 y estamos en 2020 y todavía los padres siguen cuestionando el estar hablando de ESI en las escuelas y lo que pretenden es que sean notificados anteriormente para decidir si sus hijos son partícipes o no de estos talleres o mismo en las clases. Una vez fue Graciela Morgade a la facultad a dar una charla sobre ESI justamente, y decía que los padres cuestionan qué es lo que se va a hablar en ESI, pero no cuestionan, por ejemplo, al profesor de historia mediante qué ideología o perspectiva da sus clases. Entonces ahí deja entrever que cómo el rol de los medios de comunicación hizo hincapié de forma negativa en una ley que se luchó mucho para ayudar y construir nuevas realidades, nuevas formas de vida y visibilizar a tantos colectivos que son invisibilizados, por ejemplo, las personas trans como las personas con discapacidad. Bueno, sin ESI, ¿cómo podemos pensar que las personas pueden tener relaciones sexuales sanas y consentidas si no se les brindan las herramientas necesarias? Y mismo, ¿cómo las personas con discapacidad se pueden sentir interpeladas con esos contenidos si algo tan mínimo como un libro de texto no están ilustrados los diversos cuerpos que hay en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, nos podemos hacer muchas preguntas sobre ESI. Hay que tener en cuenta también que ESI la ley de ESI es muy antigua, necesita ser actualizada, pero también depende de uno como docente el ponerle su visión y su perspectiva, ¿no? Yo quería preguntar a todos los que fueron a una escuela común, ¿cuántas veces tuvieron compañeras o compañeros con algún tipo de discapacidad? Entonces yo acá quería contar que yo fui a un colegio privado religioso y recién en 4º grado tuve una compañera con una discapacidad motriz que usaba bastones canadienses. En mi colegio era de 2 pisos y el piso de abajo iba a lo que es 1º, 2º y 3er grado y arriba 4º y 5º y 6º. En cuestión que las barreras arquitectónicas y culturales estaban muy implementadas en el momento en que la piba tenía que subir las escaleras y necesariamente cuando había salones a disponibilidad abajo, subíamos todos y ella tenía que esperar a que todo el colegio suba para poder subir tranquila junto a la hermana. Y la anécdota va porque el colegio, al momento de que una de nuestras compañeras o compañeros que hacían actividad física se lastimaban, era inmediato el cambio de aulas hacia el piso de abajo, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que si en ese momento hubiéramos tenido ESI con perspectiva de factibilidad y todo lo que conlleva abrir la mente a diferentes realidades y que no todos tengan las mismas posibilidades, quiero pensar que como compañeros hubiéramos reclamado que estar todo ese año en planta baja para que nuestra compañera pueda estar cómoda y no tenga que estar padeciendo subir escaleras que era totalmente innecesario.
Bueno, yo quería también preguntarnos a todos qué piensan o bajo qué fundamento teórico las personas nos justifican que las personas con discapacidad no tienen la capacidad justamente de estar en estos espacios, y que si nunca se pusieran a pensar si son los docentes los que no estamos capacitados para darle lugar, posibilidad y comodidad a esas personas. Porque yo como estudiante afirmo y cuestiono que falta mucha formación en lo que es ESI y más en discapacidad, especialmente en mi carrera en la UNCI, en la Universidad Nacional de Quilmes. Hay una sola materia que es pedagogía especial, el nombre dice mucho, y tenemos como forma electiva un taller de educación sexual, que él mismo nunca se habló de discapacidad si es que uno no lo impone para el debate. Y podemos pensar que si nosotros tenemos nuestra formación necesaria de educación sexual integral, perspectiva de discapacidad y diferentes perspectivas, puede hacer que el alumno se sienta cómodo y tenga la posibilidad de tener una educación en una escuela común, como todos los demás, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que la hace la ESI es romper con los mitos de que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales, no son personas deseantes, que las personas con discapacidad se tienen que relacionar entre ellas. Es pensar que los adolescentes con y sin discapacidad son considerados y vistos como niños y ángeles, y que en el caso de personas con discapacidad es muy fuerte esto de que no pueden tener ni deben tener hijos. Entonces, hay que entender que la ESI nos da herramientas y también les da a las personas con discapacidad esto de poder construir otra realidad que se les fue impuesta, como ser personas dependientes de otra. La ESI lo que va a lograr es que la persona con discapacidad tenga muchas variantes en su realidad. Es decir, que va a saber por qué tiene ese sexo, por qué es considerado de ese género, si quiere ser considerado de ese género, y lo que hace la ESI es darle lugar a una independencia. Bueno, desde Meta, yo tengo una visión que yo como persona sin discapacidad quiero ayudar cediendo el protagonismo a personas con discapacidad, y yo ayudando más desde un segundo plano, porque siento que son quienes tienen que visibilizar la problemática. No, eso, gracias Juli por tu intervención, la verdad que muy interesante, un montón de cosas que desconozco también. Bueno, le damos la palabra ahora a Carolina Buceta, que nos va a hablar sobre consentimiento. La verdad que es un placer estar en este espacio de Meta. Les cuento que, bueno, junto con Judith y otras compañeras fuimos quien iniciamos este camino que nos permitió el IDI, así que ver tanto crecimiento en cuanto a personas que son partes de Meta y tanto crecimiento en que seamos tantos en un espacio virtual con miembros de Meta y otros miembros de otras organizaciones, está buenísimo, me pone re contenta. Bueno, les voy a hablar de un tema que es medio difícil y a veces un poco complicado y por qué no a veces aburrido, pero que es muy, muy importante para ejercer nuestra autonomía, es decir, nuestro derecho a decidir. ¿Qué es el consentimiento informado? Un consentimiento libre e informado es un documento que en general está por escrito y que debería estar en todas las historias clínicas de cada uno de nosotros cada vez que nos van a hacer alguna práctica médica. Ese consentimiento tiene que explicar qué es lo que se va a hacer, por qué no se va a hacer otra cosa más que esa práctica, cuáles son las alternativas si no se hacía esa práctica, cuáles son las ventajas, las desventajas, todo lo que tiene que ver con los riesgos, etc. Y tiene que estar nuestra firma. La verdad es que si no está nuestra firma,
debería carecer de absoluta validez. Incluso a veces hay como una preocupación y un interrogante de qué pasa con las personas que necesitan apoyo para poder comprender ese consentimiento. En primer lugar, es muy importante que ustedes sepan que nosotros, si necesitamos algún formato específico para que podamos comprender ese consentimiento, lo debemos pedir porque es nuestro derecho. Por lo cual, en realidad, si aparecen este tipo de apoyos, tanto recursos tecnológicos como algunas personas que nos hacen de apoyo para poder comprender ese consentimiento, de todas formas, esas personas no tienen por qué firmarlo. Siempre lo tenemos que firmar nosotros. Intervenga quien intervenga en el proceso para que podamos comprender. Y si nosotros no estamos de acuerdo con esa práctica que nos van a hacer, no se debe hacer, ¿sí? Si no sería como como un atropello, y lo que debería suceder es que no se respetan los derechos del paciente o de los pacientes en este caso, y eso es un reclamo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Entonces, es fundamental que pensemos en que cada vez que nos van a hacer alguna práctica médica, que tengamos muy presente que nosotros tenemos que estar de acuerdo y que nos tienen que leer ese consentimiento y que lo tenemos que firmar. Claro, a mí me pasa que cada vez que hablo de este tema, de gente con discapacidad, hasta un montón de gente sin discapacidad me dicen, y pero un lenguaje simple lo necesitamos todos, porque la verdad que nunca entendemos nada cuando nos dan para leer esos papeles que además te lo hacen firmar rapidísimo y en una situación de estrés cuando están a punto de hacerte algo donde vos pones el cuerpito. Y bueno, sí, la verdad es que sí, más allá de tener una práctica de formato accesible, de lenguaje simple, para toda la población debería ser mucho más simple ese consentimiento informado. Es muy, muy fundamental que sea así porque, bueno, es un estrés y naturalmente baja toda la atención. Ahora también me gustaría contarles que es fundamental que sepamos que cómo es la escala de esta autonomía progresiva, al menos en Argentina. Y después podríamos compartir en el momento del debate cómo es en otros países. En general, lo que sucede, y más en materia de derechos sexuales y reproductivos, es que cuando la persona es menor a 13 años, por supuesto que la palabra de la persona es válida, pero tiene que acompañar un familiar, tutor, etc. De los 13 a los 16 años, la persona puede firmar y decidir sobre su vida siempre y cuando la práctica no sea riesgosa para su vida. Es decir, por ejemplo, si hablamos de métodos anticonceptivos, la verdad es que el poder acceder a un DIU, que es un dispositivo intrauterino, o un implante, o cualquier método anticonceptivo, menos el quirúrgico, no tiene ningún riesgo, así que desde los 13 años todos podemos decidir sin ninguna intervención de ningún adulto. A partir de los 16, según el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos absoluta autonomía de nuestro cuerpo, aunque tengamos riesgo en esa intervención que nos van a hacer. Y un poco como para terminar, para no hacer muy extenso, cuando empiezan a aparecer estas puntas de qué pasa si la persona no puede consentir, si es importante o no hacer alguna práctica, si cómo hacemos, porque en ese momento no puede decidir y es necesario
La regla es igual para todos, tanto para personas con discapacidad como personas sin discapacidad, al menos en Argentina. La práctica médica solo se realiza sin el consentimiento de la persona si hay riesgo inminente para su vida. Si no, no se practica. Esto lo quiero dejar claro por algunas cuestiones que vienen apareciendo a veces en lo que tiene que ver con la anticoncepción quirúrgica, es decir, la ligadura de trompas o lo que tiene que ver con las vasectomías en los hombres, ¿sí? Si no hay riesgo para su vida y la persona nunca estuvo de acuerdo y no está de acuerdo o no puede decidir por esa práctica, no se practica. Contarles más o menos cómo se maneja a grandes rasgos esto del consentimiento y después se debate. Escucharemos algunas vivencias de ustedes seguramente en función a estas cuestiones que se nos van suscitando en el ámbito de la salud y sobre todo en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Les mando un abrazo y me quedo acá escuchando. Bueno, Caro, muchas gracias por la intervención, la retomaremos en el debate. Y ahora escuchamos a Laura Lemura, que va a hablar de discapacidad y medios comunicacionales. Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Como dijo Guada, hoy vamos a hablar de cómo nos ven, cómo nos leen, cómo nos oyen los medios de comunicación, cómo aparecemos las mujeres, los hombres, las personas no binarias y en específico, qué pasa también cuando todas esas identidades se encuentran con que somos personas con discapacidad. Tenemos ahí un tema, que es el tratamiento que dan los medios a los acontecimientos que tienen que ver con lo que es la sexualidad. No solamente desde las notas periodísticas, no solamente en lo que podemos ver en un noticiero, sino también en lo que podemos ver en diferentes productos que nos ofrecen los medios, como por ejemplo las ficciones. En las novelas, ¿cuántas veces hemos visto protagonistas? Los hombres siempre son hermosos, son súper ganadores, son muy experimentados a nivel sexual, pero las mujeres solemos no serlo. Y es más, si no somos lindas, en algún momento vamos a ser lindas. Por ejemplo, recuerdo un caso de una novela colombiana que se llamaba Mi Gorda Bella, obviamente que después la chica adelgaza, porque el ideal de belleza no es tener un cuerpo gordito para el canon supuestamente de los estereotipos que marcan los medios que tienen que ver con una construcción de nuestra cultura. También Betty la Fea, por ejemplo, y también pasa esta transformación que supuestamente nos da la felicidad y que nos hace deseables, porque ese es el tema. Las personas con discapacidad en una novela, en una ficción, no parecemos como deseables. Somos personas como en el modelo médico a rehabilitar. Tenemos que cambiar para que nos deseen. Y entonces la que usaba anteojitos, de repente después usa lentes de contacto, la que no caminaba, camina, la que no veía, ve. Como una vieja novela que se transmitía en los años 80, 90 en Argentina, que se llamaba Topacio. La protagonista al final ve y es feliz. Y esto pasa también en lo que es el tratamiento de la belleza en los medios a través de lo que es cuando se presenta el caso, por ejemplo, de modelos que tienen la condición de discapacidad. Por ejemplo, hay un par de casos que quería citar, por ejemplo, el de Rebecca Marin, que es una modelo estadounidense, que le dicen la modelo biónica porque tiene una prótesis en el brazo. O, por ejemplo, Amy Mullins, que es también deportista paralímpica y que se la conoce porque tiene 12 pares de piernas ortopédicas. En las notas, cuando las abordan, siempre dicen qué superación es su historia, qué genial esto de que nos digan que son hermosas y esto es un ejemplo de inclusión. Nunca están hablando de que son sexys, ¿no? La cosificación que viven otras mujeres sin discapacidad. Y eso es algo a destacar, porque eso ocurre en todos los ámbitos de las personas con discapacidad cuando atraviesan las pantallas o los micrófonos de una radio o de una televisión. Ocurre que somos noticiables porque somos el caso raro. Somos el caso raro
en cuanto todo el mundo se recibe de abogado, todo el mundo se recibe de comunicador, todo el mundo se recibe de psicólogo, pero la noticia es cuando se recibe una persona con discapacidad. Y lo mismo ocurre cuando la deseable es una mujer con discapacidad que, entre comillas, se atrevió a desafiar esos modelos de belleza hegemónicos, pero no tanto, porque las mujeres con discapacidad que llegan, estas que les mencionaba, llegan a ese modelo de belleza hegemónica, porque llegan a través de, en este caso, una prótesis, y no hacia el respeto de sus cuerpos propiamente dichos. Particularmente en esto a mí me plantea como la pregunta de decir, nosotras, las personas con discapacidad, necesitamos puentes para acceder a un montón de derechos. Por ejemplo, necesitamos accesibilidad para acceder a la comunicación, necesitamos ajustes razonables para poder acceder a determinadas actividades, y también necesitamos cupos a veces para acceder al trabajo. Entonces, nos tenemos que poner a pensar qué hacer para que en la comunicación no tengamos que hacer algo de más para ser deseables. Bueno, muchas gracias. Sigue Mariana Beris hablando de diversidad corporal. Hola, soy Mari, de Buenos Aires, Argentina. Tengo 23 años y me gusta mucho dibujar. Elegí el tema de diversidad corporal porque es una cuestión que me atraviesa, por así decirlo. Y bueno, quiero comenzar aclarando que sabemos que la discapacidad es una cuestión social, que no es algo intrínseco de la persona, pero eso no quita que cierta parte del colectivo tenga una variación corporal, ¿no? Algunas tenemos un cuerpo que no cuadra anatómicamente con lo que es el canon, por así decirlo, y lo digo entre comillas. Y desde que somos niñas se nos enseña que lo diferente, lo raro, es malo y no debe ser mostrado, ¿no? Y esa idea la llevamos inconscientemente, la asociamos inconscientemente con nuestra corporalidad. Sumado a que crecemos, como bien decía Lau, sin ver nuestro cuerpo representados y bajo la influencia de una cultura que justamente establece un modelo estándar. Entonces, ¿qué relación podemos desarrollar con nuestro cuerpo? Es negativa justamente, ¿no? Porque crecemos creyendo que nuestro cuerpo está mal, que es anormal, y eso influye en nuestra autoestima o en nuestras emociones, ¿no? En nuestra forma de valorarlo y cuidarlo. Incluso complica nuestros vínculos que tenemos con las otras personas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado en la adolescencia o incluso hoy de plantearme a mí misma si voy a ser deseable para otra persona. Hay una relación muy estrecha entre lo que es normal y lo que es bello, y muchas veces esta búsqueda de la belleza, entre comillas, lo que busca es arreglar o eliminar esta diversidad de cuerpos, ¿no? Lo bello de este tema, la diversidad corporal, es que se puede relacionar con otros colectivos como lo es de las personas intersexuales, que bueno, también es una cosa que a mí me atraviesa justamente, que son aquellas personas que tienen un cuerpo que no cuadra dentro de los patrones sexuales binarios de ser hombre o mujer. Yo me acuerdo que en las clases de educación sexual integral nunca me plantearon, o sea, siempre te plantean, una mujer tiene vagina y un hombre tiene pene. Y nunca me plantearon, tipo, una persona puede no tener pene o puede tener ambas cosas, por poner un ejemplo, ¿no? Lo complejo de la cuestión es cuando el modelo médico hace su aparición frente a las corporalidades diversas, ¿no? Queriendo hacer sus intervenciones para ya sea mejorar o rehabilitar o para volver más estético nuestros cuerpos, ¿no? Y es una especie como de normalización, ¿no? Porque creen que somos cuerpos enfermos o porque tenemos un problema médico. Y es increíble cómo el discurso médico traspasa, ¿no? Sus límites y pasa a ser social, ¿no? Pasa a ser parte de lo que es el pensamiento colectivo de la gente, porque nunca falta ese típico comentario de ay, pobre, ¿qué le habrá pasado? Nada, nací así. No hay mucho para explicar tampoco. Volviendo a esta cuestión de que, bueno, justamente el modelo médico muchas veces hace intervenciones hacia nuestros cuerpos. La mayoría de estas intervenciones sucede en la infancia, ¿no? Cuando nuestro consentimiento muchas veces es anulado. Entonces, mi planteo es, ¿qué habría sido si la diversidad corporal hubiera sido un tema de charla en las clases de ESI, ¿no? Si se nos hubiera enseñado y ayudado de niñez
y a lo largo de la adolescencia a desarrollar una imagen corporal saludable para de nosotros mismos, ¿no? O sea, saludable en términos de que no tengamos una imagen negativa, a que nuestros cuerpos deben ser respetados y aceptados, pues son parte de la riqueza humana, ¿no? Parte de la diversidad humana que hay. Y de algo estoy segura, por así decirlo, que el transitar a veces ciertos momentos de la vida hubiera sido más fácil. Gracias. Gracias, Mari. Ahora tiene la palabra Florencia Chistic, que va a hablar de diversidad sexual. Genial, Mari, genial todes, en realidad. Genial escuchar como todos los puntos de vista, porque justamente me parece que está bueno empezar a manejar la cuestión de la interseccionalidad, porque, bueno, primero que nada, bueno, eso, somos como personas que muchos de nosotros vivimos con discapacidad. Para retomar un poco lo que decía Mari, bueno, en realidad tendría que haber anotado, porque como que quería como comentar cosas de lo que dijeron todos, pero bueno. Yo personalmente me identifico como una mujer cisgénero, bisexual, y mi realidad particularmente es bastante excepcional en ese aspecto, porque tuve la suerte de tener mi mamá, que es la persona que me crió, educó, digamos, haya tenido una cabeza más abierta dentro del núcleo familiar, que es donde generalmente es el primer espacio en donde a las personas con discapacidad, particularmente a las mujeres o a las que se lee como mujeres, se nos reprime y prohíbe el acceso a la información con todo lo que tenga que ver con sexualidad. Eso hace que poder descubrir, pensar, experimentar nuestra propia identidad sexual sea una problemática. Tenemos una ley de matrimonio igualitario en Argentina, si no me equivoco, Guada, corregime, desde 2010, puede ser, si no me equivoco. Algunos años después se sancionó la ley de identidad de género, pero bueno, la realidad es que a mí por lo menos, y eso que fui a un colegio privado con orientación artística y que se la daba de progre en un montón de cosas, tuve acceso a educación sexual, siempre fue justamente desde un marco muy cis heteronormativo. Y de hecho en su momento cuando yo pregunté, yo hoy en día tengo 29 años, pero bueno, en ese momento tendría, no sé, 15. Y bueno, en ese momento yo me identificaba como lesbiana, y cuando pregunté a las personas que nos habían venido a dar la clase de educación sexual, que supuestamente, bueno, era una médica, y que tienen el conocimiento y el saber supremo desde esta cuestión del modelo médico hegemónico. Básicamente cuando pregunté, bueno, cómo tenía que hacer para cuidarme si quería tener relaciones sexuales con otra mujer, hoy en día lo pensaría de una manera más interseccional y iría con otra persona con vulva, digamos, porque hay hombres con vulva y mujeres con pene, o ambos, y no supieron qué contestarme o no supieron qué decirme. Obviamente también siempre es de la cuestión de lo reproductivo, la sexualidad con el fin último de la reproducción. Y el hecho de que, bueno, si sos mujer o leída como mujer, tenés que desear, tenés que querer ser madre, digamos. Y bueno, ahí también lo que hablaba Caro con respecto al tema del consentimiento informado con respecto a las intervenciones, mi caso es excepcional en algún punto porque yo tuve la posibilidad de decidir, y paradójicamente a lo que le pasa a muchas personas con discapacidad es que yo elegí hacerme una ligadura de trompas, cosa que en la mayoría de los casos es al revés, se les hace una intervención sin consentimiento informado. Y yo fui por mi cuenta a los médicos, digamos, yo hablé esto con mi mamá, pero no lo hablé en un sentido de pedirle permiso, sino que informándole de algo que yo quería hacer y de algo que yo iba a hacer, porque estaba tomando una decisión como persona adulta sobre mi salud sexual y reproductiva. Pero la realidad es que la mayoría de las veces ese no suele ser el caso, y pasa esto de que se interviene el cuerpo de las personas con discapacidad sin su consentimiento. Y con respecto a lo que decía Laura,
con la cuestión de, bueno, de la belleza hegemónica, también hay una cuestión de interseccionalidad en qué es lo que pasa cuando aparecen ambas, porque en un montón de aspectos, lo que tiene que ver con la cuestión de la belleza hegemónica, yo en un montón de cuestiones encajo en ese molde, pero de la cintura para abajo, por ejemplo, yo soy una persona usuaria de silla de ruedas ambulatoria, lo que son mis piernas y lo que es mi altura no encaja dentro de esos modelos hegemónicos. Pero digamos, volviendo un poco al tema principal, que era la cuestión de la interseccionalidad, de la diversidad sexual y las personas con discapacidad, siempre se impone la heterosexualidad. Se asume permanentemente que las personas con discapacidad vamos a ser cisgénero y heterosexuales. Yo particularmente me identifico como una mujer cisgénero, pero hay muchas otras personas que no, y les cuesta muchísimo que se respete su identidad de género, porque digamos la única identidad que se les permite o con la que se las percibe es con la de persona con discapacidad y punto. Y con respecto a la orientación sexual pasa lo mismo. En mi caso es excepcional, yo tuve una mamá que cuando salí del placar estuvo todo bien. No así con otros miembros de mi familia, pero la mayoría de las veces es no, 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 no. Si vos sos una chica te tienen que gustar los chicos, y si vos sos un chico te tienen que gustar las chicas, punto, ahí se terminó. Y ni hablar de si sos bisexual o la, que es una orientación sexual que mismo dentro de la comunidad LGBTIQ+, sigue estando bastante invisibilizada y donde sigue habiendo bastante discriminación. Así que me parece que dentro de lo que es la ESI particularmente, hay que reforzar mucho lo que tiene que ver la cuestión de la perspectiva en diversidad sexual, pero en interseccionalidad con la cuestión de discapacidad, porque hay de todo en todos lados. Así como una persona sin discapacidad puede ser parte del colectivo LGBTIQ+, una persona con discapacidad también puede serlo. Así que bueno, eso, cierro. Gracias por todo. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, ahora la idea es abrir una instancia de debate, siempre y cuando sean comentarios respetuosos y siempre y cuando se puedan exponer las opiniones lo mejor que podamos. Lo que voy a pedir es que apretando Alt-Y, quienes quieran hablar, levanten la mano, cuando se los nombre la bajen, así no se confunde Mike que me está haciendo apoyo, y que ningune desilencie su micrófono para no generar ni ruidos molestos en términos de ruido ambiente, ni incomodidades a ninguno que esté hablando en ese momento. Quienes quieran hablar están habilitados, tanto como para hacer preguntas a quienes hablamos, o como para preguntar una cuestión de debate. Yo lo que quería preguntar por mi parte era qué pasa en los países, si sabían, con los respectivos marcos normativos, digamos. Si querían contar y estaban de acuerdo. Estoy atenta a las personas que levanten la mano, pero todavía no hemos tenido ninguna persona voluntaria para intervenir, así que si alguien quiere, sobre todo les compas de Meta, si alguien tiene ganas de inaugurar esta otra parte del conversatorio, bueno, ahí tenemos un montón de manos levantadas. Bueno, tenemos a Alicia Berardini, que levantó la mano, así que le damos primero la palabra a Alicia y luego a Carolina. Perdón, Guada, después te dejo seguir. Antes que nada, me presento, soy Alicia Berardini, yo soy profesora de sordos y trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Soy especialista, me estoy formando desde hace 10 años en educación sexual integral y estamos trabajando con un grupo importante de colegas en proyectos de investigación para mejorar la posibilidad de formar a docentes de educación primaria y de educación especial en educación sexual integral. Me ha parecido interesantísima esta convocatoria y también la posibilidad de que me hayan permitido escucharles y hacer algunas sugerencias. Mi preocupación por mi formación de base es siempre la presencia de las personas sordas en estos espacios, de una comunicación accesible para ellas, con la presencia de intérpretes o de subtítulos, porque en el proceso que llevamos cumplido vemos una seria desventaja
para esta comunidad, para acceder a la formación, aun cuando los docentes estemos tratando de formarnos para cambiar un poco el rumbo de las cosas. Esta es la única contribución que en este momento creo que puedo hacer y que quisiera saber si ustedes lo tienen pensado, si piensan continuar con estas actividades. Gracias. Y que no contamos con intérpretes, pero porque no se inscribió ninguna persona sorda. De otra forma sí hubiéramos contado con ellos. Aclaro esto para que sepas y sepan todos. Gracias por tu intervención y muy, muy valioso el aporte. Perdón, sí, yo también quiero intervenir en esto porque es muy importante. Les queremos contar que la verdad que nos sorprendió esta convocatoria. Es una convocatoria para nosotros muy grande porque realmente se inscribieron muchas personas. Tuvimos que hacer como una selección de participantes que no pensábamos, porque bueno, realmente Meta hacemos muchas cosas, pero somos realmente un grupo muy pequeño de personas. Y bueno, no siempre podemos hacer todo lo que nos gustaría y que sabemos que corresponde hacer, y estamos en comunicación con colegas intérpretes. Por el tema del subtitulado también hemos buscado el tema de la accesibilidad con ciertas apps y formas de lograrlo, porque más allá de que nosotros sabíamos que no había ninguna persona sorda inscripta, igual nos hubiera gustado poder garantizar esto. Pero bueno, a veces tiene que ver también con la valoración del trabajo de los compañeros intérpretes, que hay que poder pagarlo, y a veces los fondos se complican, o también cuando organizamos cosas un poco rápido, como en esta oportunidad que quisimos hacer como un espacio amigue para poder hablar. Bueno, a veces desde la producción no siempre se logra, pero una cosa que vamos a ver de intentar hacer es que, como les contamos, esto va a ser grabado, vamos a intentar luego hacer algunos pequeños clips que sí vamos a poder subtitular y sí vamos a intentar rescatar o recuperar algunas de estas cuestiones y hacerlas totalmente accesibles. Es como un deseo que tenemos y un proyecto que nos compromete. No sé qué tan rápido lo vamos a hacer, pero vamos a hacer el esfuerzo porque también nos parece muy importante. Así que gracias por traerlo. Voy a hacer una aclaración. En la facultad formamos intérpretes en lengua de señas y sé que estarían muchos de ellos muy dispuestos a colaborar porque tenemos profesores sordos y tenemos alumnos sordos. Entonces queremos que ellos se unan a estos espacios porque les va a hacer muy bien a ellos y a nosotros también. Entonces ofrezco ese contacto. Si a ustedes les sirve, tienen mis datos para contactarme. Muchas gracias, perdón. Yo solo me presento, soy Uriel Wakeman, junto con Mike coordinamos el proyecto que estamos desarrollando de educación inclusiva acá en Meta Argentina, y desde donde emerge un poco esta actividad. Y yo quería aclarar que bueno, nosotros sí estamos desde Meta en contacto con la Confederación Argentina de Sordos y con la Asociación Argentina de Lengua de Señas, como para poder empezar a articular estrategias más acordes para siempre poder garantizar no solo la presencia de la comunidad sorda en este tipo de actividades, sino también garantizar los recursos de accesibilidad para que ellos. Pero muchísimas gracias por el ofrecimiento, nos parece sumamente importante y valorable poder invitar y abrir estos más espacios de participación. Bueno, gracias Uriel y gracias Alicia. Carolina creo que era la siguiente a hablar. Si querés, puedes silenciar tu micrófono. Re cortito, porque no quiero dejar de circular la palabra y que hablen personas que no hablaron, pero simplemente para accesibilizar el lenguaje, tal vez quienes hacemos más militancia en esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos y la ESI, tenemos otro tipo de acceso a comprender algunos términos y me parece pertinente hablar de lo que es no sé, mujerisis o lo que es heteronormativo. Por eso esta cuestión, que bueno, se dice que es una mujer o un hombre isis, aquella persona que se identifica con lo que tiene biológicamente, digámoslo así sencillamente, ¿no? Si es hombre, se identifica con el ser hombre, si es mujer, se identifica con esto de ser mujer. Y lo heteronormativo me parece que tiene que ver con esta presunción de heterosexualidad que muchas veces se ve en un montón de ámbitos, y de hecho escuchamos a muchas familias que le suelen preguntar a las chiques si es una nena, ¿tenés novio? Si es un nene, ¿tenés novia? Entonces esta cuestión de presunción de que todos vamos a elegir como pareja a una persona del otro sexo.
Bueno, simplemente eso, tratando de accesibilizar también el lenguaje. Bueno, también tal vez otra aclaración, siguiendo la línea de Caro, que tiene que ver con accesibilizar el idioma. Cuando decimos salir del closet, nos referimos a que la orientación sexual de una persona con quien se pone en pareja en algún momento de la vida puede cambiar, y a eso le llamamos salir del closet. Bueno, muy bien, gracias. Y entonces seguimos, si alguien más tiene ganas de intervenir. Hola, ¿qué tal a todos, todas, todes? Mi nombre es Jimber Chifundo. Recientemente conocí a los compas de Meta en Panamá. Soy de Panamá, mujer afrodescendiente con discapacidad. Tengo una discapacidad física, usuaria de silla de ruedas. En ocasiones uso la andadera, pero es un sobreesfuerzo físico, así que no la uso tanto. Prefiero usar la silla de ruedas. En este sentido, solamente como comentario o hablar un poco desde mi vivencia, qué me ha sucedido desde que adquirí la condición hasta la fecha. Soy madre, tengo un niño que tiene trastorno del espectro autista y ha sido como todo un cambio el poder admitir y amar mi condición y luego entrar al diagnóstico de mi hijo y todo cómo ha sido revolucionario y muchísimo más en el tema del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mi parte o cómo he podido desenvolverme en ese ambiente. Yo he tenido que tener continuidad, por ejemplo, en las atenciones médicas por parte de ginecología porque fui cesárea y yo me doy cuenta que a cada consultorio que yo he ido, ninguno está listo para recibirme, porque los espacios están sumamente limitados y no cabe una silla de ruedas o, por ejemplo, no tienen las habilidades para poder tratar conmigo, lo cual se traduce en que me dan una atención que no es de calidad y que se percibe inmediatamente como discriminatoria y que a su vez la limitan o dicen, mira, no la vamos a examinar, que se quede sentada en la silla porque es como que si se asustaran ante la condición y no saben cómo tratarla. Por mucho que tengan las capacitaciones, que existen las leyes, eso no se traduce cuando se lleva al hecho. Creo que eso nace es de la relación que hay entre, o el estereotipo que hay entre asexualidad y discapacidad. En innumerables ocasiones me he visto frente a la pregunta de, ¿ustedes cogen? ¿Ustedes pueden coger? Y para mí eso es tan abrumador porque me lleva a repensar de el por qué no. E incluso cuando yo adquirí la condición, yo pensaba que no podía, pero yo no pensaba que no podía no porque no me sintiera capaz, sino porque yo creía que lo que la sociedad había dicho era cierto y realmente no lo era. Después me encuentro con una vida sexual activa y que todo quizás está relacionado también a que se ve el tema sexual solamente ligado al falocentrismo, que es cuestión de mero de un coito, y que el placer o la autoestimulación y lo que yo pueda sentir como persona sexual va muchísimo más allá de que pueda haber o no una penetración. A raíz de la primera vez que me preguntaron que si podía coger, empecé a escribir poesía erótica porno, que habla precisamente de la discapacidad asociada a la sexualidad, precisamente para romper con los estereotipos, mitos y tabúes que me traducen como una persona asexual. Y es tan cómodo ver que estoy de repente en un espacio donde hay líderes regionales e incluso globales y le digo, bueno, entonces una poesía que diga abiertamente pene. Y entonces cuando todos pelan los ojos, les digo, miren, sí es posible que las personas con discapacidad cojan. Entonces yo creo que a manera de propuesta es que empecemos a visibilizarnos más desde todas nuestras diversidades y apostemos a que nuestra normalidad debe de ser reconocida y evidenciada porque no hay un estereotipo de normalidad. Todos somos diversos y creo que a veces también se agrava un poco la situación cuando le ponemos el enfoque diferencial étnico de discapacidad porque la mujer afrodescendiente es considerada como hipersexual. Entonces son muchos componentes y muchas cosas que podemos poner sobre la mesa y felicito este espacio, ha sido un diálogo bastante enriquecedor. En algunas ocasiones hasta se me aguaron los ojos porque me sentí tan identificada con el diálogo. Solamente era para dar un comentario. Chao.
Estaba Flor levantando la mano. Bueno, Flor, si querés, hace uso de la palabra. Responderle a Jembel, hola, con respecto a lo que decía, me parece súper genial la iniciativa de la poesía. Yo no lo mencioné antes, pero bueno, yo estoy tratando muy de a poco de meterme en todo lo que es el ambiente de modelaje alternativo y erótico, cosa que bueno, justamente es un espacio bastante complejo para iniciarse, porque si bien se le dice alternativo, sigue siendo un espacio que sigue siendo bastante hegemónico. De la boca para afuera, digamos, se habla de que es muy alternativo, pero no tanto, y me parece que es como una forma que está como muy buena también de empezar a representar lo que se ve como sexy o no sexy. Bueno, esta cuestión que vos decías del hecho de que de repente alguien nos pregunte, particularmente a mujeres usuarias de sillas de ruedas, esa cosa de como, bueno, pero ustedes pueden coger, onda, ¿cómo hacen? Y es como... así que nada, después me encantaría si podés compartir por algún lado el link a tu blog o a donde tenés tu poesía para, bueno, internalizar un poco más con eso e interactuar un poco más. Gracias, Flor. Bueno, Luciana Sosa, que invitamos a silenciar tu micrófono. Mi nombre es Luciana, soy parte de Meta de Uruguay. Quería compartir un poco lo que he venido escuchando y reflexionando mientras las escuchaba a ustedes. Yo me cuestiono estas preguntas. ¿Qué pasaría si nos dejaran de ver como objetos de superación? Si sacáramos eso que siempre nos ven como es la persona con discapacidad sujeto de superación, ¿no? Si sacáramos eso del lugar, nos daría a pensar otras cosas, ¿no? O pensarían otras cosas sobre nosotros. Es necesario que nos vean con otros ojos. Además, nuestros cuerpos siempre son tratados como a la distancia, ¿no? Capaz que nunca se pusieron a pensar, o la sociedad toda nunca se puso a pensar en que podemos ser tocados, que somos seres afectivos y que podemos recibir cariño. Nada, eso, que siempre como que nos tratan como cuerpos a la distancia, o sea, y con mucho respeto. Nunca podemos llegar a hablar el mismo idioma con otra persona sin discapacidad. Siempre se cree que a la persona con discapacidad, a la mujer, al hombre, o al que sea con discapacidad, siempre es como algo angelicado, no sé, angelizado, o algo como allá arriba, viste, que no se puede hablar el mismo idioma. Me parece que es necesario, ¿no? Tratar de cambiar esa mirada y decir, bueno, yo hablo el mismo idioma que vos, tengo una vida sexual activa, no sé, hay que como que romper ese mito, ¿no? Yo creo que también esto que hablaba las compañeras al principio del tema de la belleza y los cánones y los estereotipos, es porque el mismo capitalismo se ha metido en nuestros cuerpos a más no poder. Entonces, hay como que derribar eso, ¿no? Yo me cuestiono eso, de que si nos sacaran de ese lugar de superación, ¿qué otras cosas mejores se pueden pensar sobre nosotros y nosotros mismos también pensarnos fuera de ese lugar? Porque muchas veces, yo como mujer con discapacidad, cada cosa que hago lo tomo como una superación, pero ya como que me corrí de ese lado y me pienso más como mujer dejando mi condición de discapacidad a un costado, ¿no? Un placer escucharlas a todos y bueno, y presentarme también. Bueno, muchas gracias, Luciana, por la intervención. Buenísimo que te haya interesado el conversatorio. Bueno, May, ¿quién sigue? Quiero contarles igual brevemente, como porque nos quedan 20 minutitos de este espacio, que bueno, que primero que nada, perdón, que tomo la palabra, pero brevemente para decir que me parece que es re importante que estos temas que estamos tocando, que tienen que ver con la ESI, pero que también van como ganando muchos espacios sobre derechos sexuales, hemos hablado sobre salud, hemos hablado sobre muchos temas que tienen que ver con la vida escolar y con los proyectos de educación, y también tienen que ver con salud y con derechos humanos. Pero sobre todo me parece interesante que podamos pensar este espacio como una primera nueva etapa. Meta tiene mucho trabajo, IDI también, por supuesto, hecho sobre estas temáticas, pero tal vez me parece es interesantísimo. Acá tenemos mucha participación de personas muy jóvenes y de personas nuevas. Me parece que es un lindo momento para empezar a pensar desde la intersectorialidad estos temas y tal vez empezar a pensar en juntarnos, seguir juntándonos o generar un espacio para poder estudiar, para poder intercambiar información. Seguramente la red va a empezar ahí a articular para poder seguir adelante con esto, porque evidentemente fue un espacio que estamos pudiendo tomar y nos está haciendo falta y lo estamos aprovechando. Así que re lindo, gracias a todos. Igual tenemos un ratito más. Perdón, Guada, te devuelvo la palabra. Flor, si querés hablar, que silencia tu micrófono.
Hola a todos y a todas. Les quiero contar que primero felicitar a las y los compañeros de Meta por este espacio. La verdad que está muy bueno. Justamente esta semana, les cuento, yo trabajo con personas con multidiscapacidad, soy psicopedagoga y trabajo con jóvenes de 10 a 15 años, donde puntualmente esta semana hubo una demanda en relación a capacitación sobre talleres de educación sexual, así que el conversatorio me viene muy bien para escuchar en sí, además de los jóvenes, las perspectivas por ahí, también de personas que ya han pasado por otros espacios o por el cole, qué cuestiones se tenían en cuenta, cuáles no, desde dónde, así que nada, los quería felicitar porque la verdad que es muy lindo este momento. Bueno, Flor, muchas gracias por tus palabras. La verdad que es muy gratificante, es buenísimo que puedas comentar esto, porque hubo mucho trabajo detrás y porque está bueno, que siempre es bien recibido que sea retribuido. Bri, Lance y Yoto quiere hablar, así que nada, Bri, si querés desilenciar tu micrófono y danos unas palabras. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad que me pareció precioso cómo lo pensaron, todos los que hablaron al principio. Me encantó, me encantó. Yo soy parte de Meta, de la generación de Uriel, de una generación intermedia de Meta. Me encanta ver que hay muchas personas mucho más jóvenes que yo en este lugar. Lo que me gustaría sumar, yo trabajo como apoyo de personas con discapacidad, lo que me gustaría sumar sobre todo esto que estaban hablando, de cómo se ven los cuerpos con discapacidad y de lo difícil que es ser deseada y ser deseante, poder decirle a otra persona que nos gusta y que queremos tener algo con esa persona, cuando no tenemos un cuerpo que responde a lo que todos dicen que es bello. Y le quería sumar otra cosita más, porque no es únicamente la figura del ángel o de la persona que no tiene sexualidad la que está en las personas con discapacidad. En una parte del colectivo de personas con discapacidad, que son aquellas que tienen discapacidades intelectuales, hay otra idea, y es que tienen algo así como una sexualidad desordenada. Y ese es un gran error, es una gran equivocación. No están únicamente los angelitos sin sexo, sino que también está esta otra imagen de personas que por tener una discapacidad intelectual van a tener siempre una sexualidad desordenada, no van a saber cómo relacionarse con otras personas, salvo tocando mucho, besando mucho, abrazando mucho, y la verdad es que eso es también una gran mentira, como la de los angelitos, asexuados, porque con información, con herramientas y con espacios para poder hablar con otros jóvenes con discapacidad, qué es la sexualidad, qué es el disfrutar, qué es el placer, creo que todas las personas podemos tener una sexualidad libre y que no tenga ninguno de los dos extremos, ni la de los angelitos asexuados que nunca quieren tener sexo con nadie, ni la de las personas desbocadas que quieren tocar todos los cuerpos y estar siempre teniendo encuentros sexuales con otras personas. Bueno, eso lo quería sumar porque me parecía importante. Muchas gracias. Estaba Nicole queriendo levantar la mano. Bueno, te invitamos a silenciar tu micrófono y si querés hablar. No, en realidad era un poco para contestar, creo que fuiste vos incluso la que preguntó sobre la educación sexual en Uruguay o en otros países. Tenemos, sí, una ley de matrimonio igualitario, por ejemplo. Yo no sé mucho en realidad sobre esos temas, sobre las leyes de educación sexual en el país, pero sí tenemos algo que me parece muy importante mencionar, que no está quizás tan directamente relacionado con la educación sexual, pero creo que influye mucho, y es una ley integral de violencia de género, y creo que ese es un tema que como mujeres con discapacidad, o bueno, personas con discapacidad, no se toca mucho, y es muy importante concientizar al respecto, y creo que debería ser parte de
todos los programas de educación sexual integral, porque es como un tema súper tabú, del que no hay mucha información y hay como una especie de, bueno, como tienen discapacidad no les va a pasar, o por ahí la persona con discapacidad no puede manifestarla por, bueno, su misma discapacidad, o en fin. Joana, si querés hablar. Gracias por la invitación, por la apertura de este espacio, que a mí me parece, y como porte, y estaría buenísimo, pensar en un espacio donde todos estos temas que se fueron volcando se vayan dando en distintas charlas. Me pareció súper importante desde el momento del aporte de Mai, que hablaba acerca del amor romántico, que desde el lado de los padres, romantizar esa paternidad, y aún desde los hijos después cuando crecemos y se nos pide de alguna forma estar en un espacio de gratitud. Creo que es un tema largo, que puede dar a mucho debate y a mucho trabajo, y aún así lo que hablaba también del amor romántico en cuanto a las relaciones, ¿no? Esto de cómo a veces a las mujeres se nos pone en este lugar de esperar este cuento de hadas, que no sería tan así, pero también creo que da para un espacio mayor. Me pareció súper interesante y felicito, y me encantó la exposición de Mariana Belis, y creo que también ahí hay un montón de lo que hay que trabajar, y sería interesante trabajar sobre la ESI. Me acuerdo cuando yo en la escuela se tocó el tema de discapacidad porque estaba en el grado, quizás ni se hubiera tocado en otro momento. Así que valoro estos espacios, valoro que haya tantos jóvenes participando y que se sigan dando, abriendo a todos estos temas que tanta charla necesitamos tener. Gracias. Dale, Celeste, si querés hablar, silenciar tu micrófono, recordá que es Alt A. Yo soy Celeste de Meta Argentina, particularmente de Córdoba. Vi acá varios colegas de Córdoba. Yo quería hacer un aporte breve sobre dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, es algo que pasó recién, lo que mencionaba Nicole, de las leyes en relación a la violencia de género hacia mujeres con discapacidad. Y yo por ahí quiero mencionar algo que me parece bastante importante, que lo vi en muchos grupos, hablando con muchas mujeres con discapacidad, el hecho de que muchas veces van a hacer denuncias por violencia de género, o mujeres sin discapacidad que denuncian, por ejemplo, a hombres con discapacidad y no les quieren tomar la denuncia porque tiene discapacidad, no, es imposible que haga estas cosas, o mujeres con discapacidad que por ahí se las subestiman y le dicen, no, pero no es tan grave como para que denuncies, como diciendo, ¿qué vas a saber vos? Tenés discapacidad, no entendés cómo funciona esto. Me parece que es un tema, así como tenemos que trabajar el tema de una educación sexual integral con perspectiva de discapacidad, también empezar a hablar sobre todo este tema del acceso a la justicia en mujeres con discapacidad y el hecho de que la justicia también deje de subestimar a los victimarios, o sea, a los agresores con discapacidad. Por otro lado, por ahí no tiene mucho que ver con la ESI, pero el tema de la educación inclusiva creo que era, no me acuerdo si era Julieta o Florencia la que hablaba esto de cuántas personas con discapacidad vemos en los colegios. Les quería contar que, bueno, yo fui a un colegio católico, privado también, con medio subsidio del Estado, privado, en fin. Obviamente educación sexual, chicas, cero. Educación para el amor era lo que se daba. Y con respecto a la gente con discapacidad, lamentablemente se siguen sosteniendo en una ley vieja que, a pesar de que en muchas partes, al menos de acá Argentina, ya se actualizó, o por lo menos se está viendo el tema de actualizarla, de que no puede haber más de una o dos personas con discapacidad por curso, porque es un desafío para los profes. En mi curso, por ejemplo, era yo la única persona con discapacidad. Lo único más cerca que pude tener es en tercer año un compañero que tiene dislexia, pero después de eso, por curso no querían, incluso muchas veces se llega, por lo menos acá en Córdoba, yo veo que se llega a rechazar, a una amiga, por ejemplo, la rechazaron de un colegio porque ya había mucha gente con discapacidad en ese colegio, por ejemplo, y le negaron, digamos, el acceso a la educación en ese colegio. Lamentablemente, yo sé que hay muchas provincias de acá Argentina y muchos países que por ahí puede ser que estén un poquito más avanzados en esto, pero lamentablemente en Córdoba se siguen sosteniendo de una ley, de una regla, de una normativa, por así decirlo, bastante vieja. Pero bueno, Paula, adelante, si quieres hablar, de silenciar y te escuchamos. Yo
formo parte de IDI, soy de las más veteranas que creo que está acá presente y solo quería como agradecer el espacio, felicitarlos por lo que han generado y un reconocimiento a cada una de las que he hablado, porque también hay un montón de valentía y de ganas de participar de esto, de sumar desde lo personal, y eso para mí no es menor. El compartir historias de vida, compartir vivencias de cada una no es menor en estos espacios donde lo virtual a veces no es lo mismo que estar en un lugar todos juntos cara a cara, y estas circunstancias nos ponen en estos vínculos así como a distancia y muchos sin vernos. Nada, agradecerles, creo que han salido un montón de temas que hay que retomar, creo que queda un debe de decir, hay pila de cosas para seguir adelante, para sumar y para construir, y bueno, y desde el IDI y desde Meta hay instancias que se continúan. El sábado próximo hay una instancia en la que Jembel también está coordinando y está participando, y que va a ser una serie de algunos encuentros de sábados, que creo que bueno, a través del Facebook o de las vías de comunicación que han tenido, todos han recogido el mail del IDI, pueden ponerse en contacto y así se puede continuar con estos otros espacios y construir. Gracias al grupo que coordinó y que se puso al hombro esta instancia, y felicitarles, nada más. Leslie, si querés silenciar tu micrófono, gracias Bri por ayudarme. Buenas tardes, bueno, aquí todavía es de tarde, soy de Nicaragua, me llamo Leslie. Primeramente, felicitarles, ¿verdad?, por este espacio que están compartiendo, ¿verdad? Es bueno saber siempre sobre otras perspectivas y ver que a nivel de Latinoamérica tenemos muchas cosas en común y muchas cosas a mejorar todavía. Yo trabajo con personas con discapacidad, múltiples discapacidades, igual que una chica que había comentado. Son adolescentes y jóvenes, y ver las barreras y retos que ellos tienen es realmente un poco complicado, ¿verdad? Y ver que la situación no varía tanto de acá a Costa Rica, Argentina, en este caso, que son los que me han hablado, me trae en este caso de manera personal más retos para los cuales trabajar. Mi trabajo meramente está en lo que es la inclusión laboral, sin embargo estamos iniciando poder incluir lo que es la educación sexual integral. Soy facilitadora de eso, de igual manera soy parte del grupo Meta de acá de Nicaragua, hace poco estoy incluida. Sin embargo, tengo poca participación por el mismo tiempo, pero he visto así un poco el trabajo que ellas hacen. Sé que Meta no solo es un grupo de personas con discapacidad, sino que también un grupo donde pueden participar personas sin discapacidad. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque tanto nosotras podemos aprender de ellas y así mutuamente. Entonces yo, de manera general, yo les felicito a cada una de ustedes. Y bueno, espero seguir compartiendo estas experiencias en otros espacios. Bueno, gracias Leslie por tu intervención, estaba buenísimo y es muy interesante que puedan aportar otros países. Creo que había levantado la mano Sebastián. Me pareció muy interesante todo lo que se habló, felicitar a todos los organizadores, comentando un poco de la situación de Uruguay, que era uno de los temas que había quedado como pendiente de la charla. Sí, en Uruguay tenemos una ley de educación sexual. Es una ley que permite la implementación de la educación sexual integral a nivel de las escuelas, y que ha sido bastante resistida y es bastante resistida hasta el día de hoy. Uno de los temas que tal vez los hayan visto por la prensa, no sé, fue cuando se sacó un manual sobre educación sexual, que empezaron a cuestionarse los padres porque tenían algunas imágenes que se consideraban eróticos, pornográficas, y se armó todo un fuerte movimiento, como que las escuelas no tenían que dar el tema de educación sexual. Parte también copiando de movimientos que ya habían aparecido en Chile y en Argentina, como con los metas y cosas así. Y entonces estamos en esa situación. En los liceos también se habla de educación sexual, pero queda libertad de los profesores y de las maestras, en esa libertad de cátedra, de cómo se aborda y de qué forma se aborda. Muchas veces la perspectiva de discapacidad está totalmente invisibilizada. Coincido con esa visión heteronormativa que se hablaba de la discapacidad. Muchas veces directamente a las personas con discapacidad no se las considera como personas sexuales, se considera muchas veces desde una visión asexual. Más que nada esa visión sigue permaneciendo bastante en lo que es la educación especial y en lo que es las personas con alguna discapacidad intelectual o psicosocial. Un poco se ha avanzado con las personas que tienen algún tipo de discapacidad física y sensorial, pero hasta ahí nomás. Y bueno, siempre sigue esa suposición de que son personas heterosexuales, ¿no? Brenda, si querés. Muy buena conversación
conversatorio. Quería contarles de que yo soy perteneciente a la Red Mate Noroeste, que trabaja en Tucumán con las personas con discapacidad visual. Y también pertenezco a la Asociación Tucumana de Sordos, que trabajamos por la difusión de la lengua de señas. Lo que les quería comentar es que yo también soy una persona con discapacidad física, parálisis cerebral. Hace muy poquito me recibí de profe de educación especial con orientación en sordos e hipoacúsicos, y justo antes de recibirme tuve que armar un taller sobre ESI. Justo yo en ese momento era la única persona con discapacidad que estaba cursando la carrera, y el profe nos había dado como consigna de tema solo armar el taller para el nivel inicial. Pero como nuestra carrera correspondía a educación especial, entonces yo decidí hablar sobre ese tema. Y le planteaba al profe que de la provincia estaría bueno, también a nivel nacional, de que en todas las escuelas especiales se pueda hablar sobre el tema de la ESI, sobre todo a los papás, porque no hay charlas para los papás desde las escuelas especiales sobre ESI. Entonces sería muy importante, porque de esa manera los papás también se interiorizarían un poco más y entenderían la importancia de que todas las personas con discapacidad tengan el acceso a esa información. Muchas gracias. Disculpen que vuelva a abusar de la palabra, era simplemente para recordar algo que seguramente todos saben, pero es parte de nuestro trabajo de investigación y en lo que venimos insistiendo hace muchos años, y es que en Argentina la ley de educación sexual integral, el programa de educación sexual integral, es ley desde el año 2006 y obliga a todo el sistema educativo, sin distinción de escuela común o especial, a impartir educación sexual integral a todos los estudiantes. Ese programa en realidad ha quedado plasmado en un documento escrito que todavía en la mayoría de las instituciones de nuestro país no se cumple debidamente. Pero como toda ley exige al Estado, a las instituciones, a dar cumplimiento a esta obligación, pero en otro sentido, le otorga a los estudiantes un derecho. Por lo tanto, las personas con discapacidad tienen todo el derecho, valga la redundancia, de reclamar en las instituciones recibir esta formación. Y parte de ese proceso incluye la capacitación de padres y familiares. Es parte de un trabajo que se debe hacer para revertir todos estos flagelos históricos que venimos padeciendo, y mientras más condiciones de vulnerabilidad reúnen la persona, más graves son las consecuencias de demorar este proceso. Una mujer, por su condición de mujer, ya sabemos es vulnerable. Si a esta condición le sumamos la condición de persona con discapacidad, doblemente vulnerable. Si a esta condición le sumamos la condición de pobreza, triplemente vulnerable. Y si le sumamos la condición de diversidad sexual, ni les digo. Entonces no podemos más postergar este tema del derecho, exigir el derecho a la educación sexual. Disculpen y muchas gracias. No, no hay ningún problema, de hecho creo que por eso estamos acá, para discutir qué nos pasa, como era el título del conversatorio, y para discutir qué pasa con nuestros derechos. Perdón que no levante la mano, hago un poco abuso de la palabra también. Yo en lo personal soy estudiante de Derecho justamente por esta cuestión, porque creo que los derechos no se cumplen, no hay implementación de las leyes, y creo que tenemos que ser nosotras, nosotros y nosotres quienes estemos a la altura de las circunstancias y a la altura de la historia para poder modificarlas. Entonces creo que estamos acá para eso, para poder modificar un montonazo de cuestiones que nos faltan, y creo que es muy, 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 muy importante que un sábado a las 9 de la noche, que podríamos, tal como dijo, creo que era Judith, estar tomando una cerveza, poder estar acá hablando de esta cuestión que me parece muy valiosa, muy enriquecedora para el colectivo de personas con discapacidad. Socializado aquí las redes de Meta, en Facebook, Meta Argentina, y también el blog de Meta. Así que, por favor, después, si quieren, pueden copiarse el chat o googlear, porque van a encontrar estas redes sociales. También contarles que estamos en la construcción de una web para Meta, y que es algo que se va a ir haciendo en etapas, pero la idea es que podamos tener todos estos proyectos reunidos en un mismo espacio para poder compartirlos y socializarlos más fácilmente. Después en el chat
Estoy viendo de tratar de elegir algo que... Bueno, hay muchos comentarios muy lindos de personas Bueno, que no sé. mientras Mai ve cuestiones del chat, yo aviso que Uriel es una mano nueva levantada. Habla Uriel y cerramos. Simplemente también, más que nada, era para hacer unas palabras de cierre, así que si quieren después que Mai lea eso, pero más allá del cierre puntual que quería hacer era, bueno, que la verdad quería agradecerles, chicas, a ustedes que estuvieron a cargo de pensar y cómo armar todo el conversatorio. Agradezco a todas las que estuvieron exponiendo, compartiendo sus ideas, sus expresiones. La verdad, un poco conversábamos con Mai que nos sentíamos muy orgullosos y estábamos emocionados de verlas exponer, de compartir, de ver todo lo lindo que se generó hoy y de lo que nos moviliza a todos. Creo que estamos para eso. El objetivo de Meta siempre es poner en primer lugar y como primer objetivo la participación de los jóvenes y las juventudes, todo en plural, de las personas con discapacidad y también de las personas que no tienen discapacidad, compartiendo espacios que sean cada vez más inclusivos, que podamos compartir todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad de la discapacidad en varias temáticas. Jembel habló que también es una persona con discapacidad afrodescendiente, hablamos desde el colectivo de la diversidad sexual, de las diferentes identidades de género. Meta tiene ese horizonte y la verdad que acá lo hemos visto muy bien cumplido y bueno, es una invitación a que revisen un poco las redes sociales, nuestras páginas, puedan escribir al IDI o a los Facebook y transmitirnos todas las cosas que les hayan quedado duda y que veamos dentro de nuestras posibilidades con el equipo que somos de poder llevarlas adelante en algún otro momento. Así que bueno, chicas, de vuelta, les agradezco, las felicito un montón. Yo particularmente estoy muy contento de este espacio. Bueno, gracias Uri por la intervención. Y bueno, si no hay ninguna mano más levantada, vamos a ir cerrando. La verdad yo también agradecerle a Judith, a Laura, a Florencia, a Carolina, Juliana, Mariana, bueno, todas. Bueno, Mai, obvio, por hacerme de apoyo, las compas por intervenir, a todas, todos y todes por participar. Disculpen los nervios, disculpen la intervención, desde que en un momento me fui, se me cortó la conexión. Y nada, agradecerles un montón por todo lo compartido y por el respeto que hubo todo el tiempo. La verdad, celebro estos espacios y recuerden que esta es una instancia y es un punto de partida y que vamos a seguir haciendo cosas. Y bueno, ya pasaron las redes de IDI y de Meta para mantener y quedarnos en contacto. Muchas gracias a todos, todas y todes. Gracias a todos. Bueno, nos podemos ya entonces despedir. Gracias a todos, estuvo genial. Mayo 2020.